Queremos simplificar cada expresión sobre los números reales. Observe cómo tenemos tres expresiones con exponentes racionales negativos. El primer paso será escribir la expresión usando un exponente positivo, usando la propiedad de exponente negativo que se muestra a continuación. A la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a elevado a la potencia de m positivo. Y luego escribe la expresión en forma radical para simplificar. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos 9 elevados a una potencia de 3,2 negativo, que es igual a 1 sobre 9 elevado a una potencia de 3,2 positivo, y escribiré 9 a las 3 mitades. En forma radical recuerde al convertir de forma racional exponente a forma radical. El denominador del exponente racional indica el índice. Y el numerador indica el exponente debajo del radical o fuera del radical. Entonces, para 9, aumenta la potencia de 3 mitades porque el denominador es un 2, sabemos que el índice es 2 donde tenemos una raíz cuadrada. Cuando tenemos una raíz cuadrada, el índice de 2 es opcional. Seguiré adelante y lo pondré allí. El radicando es 9, porque el numerador del exponente es 3, el exponente es 3. Y debido a que la raíz cuadrada de 9 se simplifica perfectamente, será más fácil escribir el exponente de 3 fuera de la raíz cuadrada en esta forma. Si escribiéramos el exponente de 3 en 9, sería equivalente, solo se necesitaría más trabajo para simplificar. Y ahora simplificamos la raíz cuadrada de 9. Y como 9 es igual a 3 por 3, o 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de 9 es igual a un factor de 3, lo que significa que la expresión se simplifica a 1 sobre 3, pero todavía se eleva a la tercera potencia. Y como 3 veces 3 veces 3 es igual a 27, la expresión se simplifica a 127. Verifiquemos esto en la TI 84. Podemos ingresar la expresión original de 9, elevar el poder de 3 negativos dividido por 2, ingresar. Para convertir el decimal a una fracción, presionamos matemática, Enter, Enter, que verifica que nuestra expresión se simplifica correctamente. Para nuestro próximo ejemplo, tenemos la base de 8 negativos elevado a la potencia de 4 tercios negativos. Esto es igual a 1 sobre negativo 8 en paréntesis eleva el poder de 4 tercios positivos. Necesitamos mantener los 8 negativos entre paréntesis. El siguiente paso es escribir el denominador en forma radical. Debido a que el denominador es 3, sabemos que tenemos una raíz cúbica, por lo que tenemos una sobre la raíz cúbica. El radicando es negativo 8. El numerador del exponente es 4, entonces el exponente es 4. La raíz cúbica del negativo 8 se simplifica perfectamente y, por lo tanto, una vez más, será más fácil si escribimos el exponente de 4 fuera del radical. Ahora trabajemos para simplificar la raíz cúbica del 8 negativo, lo que significa que estamos buscando un número elevado a una tercera potencia, que sea igual al 8 negativo. ¿Y por qué negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2 es igual a negativo 8? Y si queremos, podemos escribir esto como la raíz del cubo. Del cubo de 2 negativos. La raíz cúbica de 8 negativos se simplifica a un factor de 2 negativos. Entonces esto nos da 1 entre paréntesis negativo 2, y esto todavía se eleva al cuarto poder. Y el cuarto poder del negativo 2 es igual a negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2, que es positivo 16, lo que nos da una fracción de 116. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto en la TI 84. Entre paréntesis, tenemos 8 negativos, y luego aumentamos el poder de 4 negativos dividido por 3, Enter. Y luego más, Enter, Enter. Nos da 1,16. Y ahora para el último ejemplo, tenemos la base del negativo 81 elevado a la potencia del negativo 3,4. Aplicando la propiedad del exponente negativo, es igual a 1 sobre la base del negativo 81 elevado a la potencia de positivo 3,4. Y ahora escribimos el denominador en forma radical, porque el denominador del exponente es 4. Sabemos que tenemos 1 sobre la cuarta raíz de un negativo 81. Y porque el numerador del exponente es 3, esto se eleva al tercer poder. Y ahora tenemos que intentar simplificar la cuarta raíz del 81 negativo, lo que significa que estamos buscando un número elevado a la cuarta potencia igual al 81 negativo. Y no hay 1 porque esto no es real. Solo para mostrar esto si elevo 3 positivo a la cuarta potencia, sabemos que tenemos 4 factores de 3, que es igual a positivo 81. Y si tengo el cuarto poder de 3 negativos, tenemos 4 factores de 3 negativos.
Pero este producto también es positivo 81. Por lo tanto, nos detenemos y decimos que la expresión no es real. Creo en nuestra tarea. Se nos pide que ingresemos de IE. Pero antes de irnos, intentemos ingresar la expresión original en la TI 84 en modo real. Primero asegurémonos de que estamos en modo real presionando la tecla de modo. Queremos resaltar real en esta fila aquí. Así que voy a bajar la flecha. Mientras parpadea en real, presiono Enter, y regreso a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir e ingresar la expresión original. Entre paréntesis tenemos 81 negativos. Y esto se eleva al poder del negativo 3 dividido por 4, y Enter. Y observe cómo nos dicen respuestas no reales, verificando que la expresión no sea real. La razón por la que no queremos estar en modo complejo es porque usando números complejos, podríamos simplificar la expresión dada. Pero de nuevo en este momento solo estamos usando números reales. Espero que hayas encontrado esto útil.